Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, vamos a continuar en donde dejamos el proyecto como tal. En este momento, bueno, les quería comentar los trabajos que se hicieron en el taller. Tenemos cigüeñal y tenemos el tema de la ampliada de las carcasas. Bueno, entonces, para la ampliada de las carcasas, pues este fue el trabajo que se realizó. Como pueden observar, acá pues ya tiene como el signo pues que directamente se le comió este pedazo de metal para poder que ingresara al cilindro. Es muy curioso porque miren que pues forma como una especie de T. Desgaste acá y también se tuvo que desgastar acá un poquito para poder que ingresar. O sea, como pueden observar, no es mucho, pero bueno, se necesitaba. ¿Qué más les comento? Bueno, ese desgaste también se realizó, obviamente, en la otra carcasa del cárter. Como pueden observar, pues también forma como una T, el palito acá y la cabecita. La parte del cigüeñal también fue trabajada, fue rebajado pues por la parte de las pesas. Y como pueden observar acá, ¿se acuerdan que antes yo les había comentado que como en este gordito de acá, que es donde entra el espárrago y donde está la rosca, pues él antes golpeaba, ¿cierto? Pero miren que ya en este momento pues tiene una buena cantidad de luz y ya no golpea, el cigüeñal ya gira libremente. Bueno, les comento que ese trabajo, el bajar el precio más o menos de cuánto fue lo que me costó. No sé si es caro, no sé si es barato, pues yo nunca había realizado, pues había mandado a hacer un trabajo de estos. Entonces no sé ustedes qué opinan. También lo que hice fue que se cambió la biela la puse nueva junto obviamente con su bulón y también su canastilla. Los rodamientos de las cajas no los cambié, ya que pues como les comenté el año pasado había decidido realizar una reparación de motor como más que nada para aprender. Entonces estos rodamientos están nuevos, por eso no vi la necesidad de cambiarlos. Pero los rodamientos del cigüeñal también los había cambiado el año pasado. Estaban en muy buen estado, pero la verdad pues soy muy quisquilloso y directamente dije pues compremos unos nuevos. Entonces compré los originales de Suzuki. Les voy a dejar cuánto fue que me costaron. Y sí, entonces estos rodamientos están completamente nuevos. Son los mismos rodamientos, siguen siendo los mismos rodamientos, no cambian. Son los mismos de la GS, le sirven al cigüeñal de la DR200 sin ningún problema. Entonces en esa parte no hay que hacer absolutamente nada. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, no olviden que acá el cigüeñal lleva esta arandelita, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Cuando estén desarmando, no olviden revisar este tipo de cosas, porque tomen ya sea un video, un registro fotográfico para poder recordar dónde va cada cosita. Por ejemplo, el cigüeñal acá lleva esta arandelita para que lo tengan bien presente. Cuando estén desarmando, les recomiendo mucho que también separen en bolsitas como cada parte a la que pertenece, ya sean tornillos, una pieza, que un resortico, para que no se les pierdan y además estén categorizados. Cosas del centro motor, cosas del clutch, cosas de la volanta, cosas de la cabeza de fuerza, etc. Entonces para que lo tengan muy presente. Bueno, discúlpenme que no pude grabar la instalación del cigüeñal, la verdad se me olvidó. Entonces vamos a tener que continuar así, pero les voy a explicar más o menos cómo se hace la instalación. En donde llevé a realizar el trabajo, directamente nos entregan el cigüeñal balanceado. Como pueden observar, pues están bien. Obviamente al ojo no se va a percibir bien, se percibe ya cuando esté andando la moto, porque si esto queda desfasado vamos a quedar con muchas vibraciones. Entonces tengan en cuenta que cuando ayuden a realizar un balanceo de cigüeñal, una parte especializada en ello, porque si no queda literalmente vibrando mucho la moto. Entonces ya estando así, cuando vamos a instalar el cigüeñal se lo entregan a uno pues con los rodamientos. Acá no está el rodamiento, sino que yo lo instalé directamente en la tapa, ya que este rodamiento sí ingresa con la mano, pero el rodamiento de este cárter del cigüeñal sí ingresa en el cigüeñal a presión. Entonces cuando nos entregan el cigüeñal ya solamente sería instalarlo. ¿Cómo se realiza la instalación directamente del cigüeñal acá? Se puede utilizar ya sea una pistola de calor, un soplete, o hay herramientas para ingresarlo a presión. ¿Qué es lo que pasa? A mí no me gusta ese tipo de herramientas porque creo que se maltrata mucho la pista en donde entra el rodamiento. Entonces por esa parte yo prefiero dilatar el metal con calor. Obviamente no nos pasemos en el calor, solamente es unos momenticos, calienta un poquito para que el metal se abra
se expanda y podamos instalar el rodamiento. Entonces, por ejemplo, yo no tengo pistola de calor ni soplete, entonces lo que hago es que directamente cojo cada carcasa y la pongo en el fogón de la casa, en la parrilla, para que entonces vaya ingresando, se vaya calentando y vaya ingresando el rodamiento, pues obviamente lento. Primero calentamos la pieza, luego ponemos el rodamiento. Tengan cuidado obviamente de no quemarse. También si ven que está entrando muy apretado, pues le pueden dar unos golpecitos con un martillo de goma suavemente, pero no tratemos de no molestar mucho la pista, de no darle muy duro, no calentarla mucho tiempo, para que entonces no vayamos a dañar nada. Ya cuando el metal se enfría, entonces se contrae y ya queda el rodamiento ajustado. O sea, esto acá ya no se saca por nada, ya quedó bien ajustadito. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando yo calenté esta acá, la dejé aproximadamente unos 40, 50, máximo un minuto, que ella tome la temperatura, no se pase en el calor. Y solamente fue poner el cigüeñal y el mismo peso del cigüeñal hizo que el rodamiento ingresara en la carcasa porque ya estaba dilatado. Ya obviamente luego se enfría, se contrae y entonces ya esto queda muy bien ajustado. O sea, esto en este momento ya no sale con la mano. Ya habría que utilizar algo para extraerlo, por lo que ya está instalado. Recuerden, con mucho cuidado, no se pasen en la temperatura y tampoco que entre muy forzado. O sea, él no tiene que entrar tan forzado cuando se calienta. Entonces ya como tenemos el cigüeñal instalado, vamos a pasar a directamente armar lo que sería caja de cambios, las garras y el barril selector. Recuerden que acá tenemos este patincito que es el que nos da como las posiciones de las marchas, y este tiene un resorte para que no lo vayamos a perder. Bueno, les quería comentar que lastimosamente no pude conseguir el piñón de caja sexta para la GS 125, ya que donde lo encontré era demasiado caro. No quiero gastar tampoco tanto dinero en el proyecto, porque pues es un hobby, pero también hay que saber medirse. Entonces vamos a dejar la caja original, caja quinta, igual con la relación pues de transmisión del piñón del eje de salida al sprocket, pues como ya está más bajito que el del área 200, pues no va a tener más fondo en sí. Entonces creo que más adelante les haré un video explicando cómo es la modificación de la caja, pero les voy a dar un adelanto. Yo no sé si pueden observar que acá está este engrane que es liso, ¿cierto? Entonces, la diferencia es que en la caja de la GS 150R, este engrane en vez de ser liso, tiene dientes. Y entonces, en el eje C primario, acá también tendría un engrane de más. Esa es como la única modificación que habría que hacerle para que quede siendo caja sexta. Entonces, como les digo, más adelante en otro video quizás se los explique, como para que todos lo tengamos en conocimiento. Bueno, como podemos observar, la caja de cambios tiene estos engranes que tienen estos surcos. Acá es donde vamos a instalar las garras, tanto en el eje secundario como en el eje primario. Bueno, también les quería comentar. En la caja de cambios cambié este piñón de quinta, ya que el que yo tenía, no sé si lo pueden, a ver si lo pueden observar, ven que tienen como unas marquitas, esperen a ver, como unas marquitas de desgaste. Y por acá tiene una más fuerte, acá tienen como estas caries. Entonces esto crea con el tiempo obviamente sonidos de motor y obviamente ya es mejor reemplazarlo. Entonces este piñón de quinta directamente lo reemplacé y le puse este ya nuevo. Realmente es muy económico, al menos acá. Me costó 20.000 pesos colombianos, les voy a dar la conversión a dólares. Y entonces ya este piñón está nuevo. Cuando hagan esos cambios de piñones, lo mejor es que realicen el cambio de los hermanitos. Este es el piñón de quinta del eje primario, piñón de quinta eje secundario. Entonces si cambian cambian el hermanito, para que no tengan un problema en el futuro, porque si está desgastado, pues este también va a estar desgastadito. ¿Qué fue lo que pasó? Yo en pues no noté ningún síntoma de desgaste, entonces tomé el riesgo de directamente solamente cambiar uno, pero siempre lo mejor va a ser que cambien los dos junticos, para que entonces ya los dos nuevos van a trabajar evidentemente mucho mejor. Bueno, entonces continuamos. Esta instalación de la caja de cambios es un poquito complicada porque hay que buscarle la posición, pero por lo general ella acá nos debería ingresar directamente. Entonces ponemos y ahí ingresó.
no hay nada más que hacer. Entonces, si la giramos, observen que hay una parte en la que en la que se nos detiene, porque todavía los engranajes no están en la posición adecuada. Entonces, vamos a hacer la instalación de lo que son las garras. Disculpen aquí que me cayó una. Vamos a hacer la instalación de lo que son las garras. Tenemos 3. 2 de ellas, estas 2, son iguales. Esta es diferente, entonces. Esta que es diferente es para el piñón primario, el eje primario, perdón. Y estas 2 son para el eje secundario. Van con las letras hacia abajo, entonces queda este buloncito apuntando hacia acá. O sea, andaría el tambor selector. Entonces, en la caja de cambios, buscamos en donde están los surcos y ponemos una garra y otra garra, ¿cierto? Las movemos un poquito para atrás porque ahorita vamos a ingresar la granada y con la otra garra hacemos lo mismo, letras hacia abajo y las ingresamos en el surco que tiene el eje primario. Discúlpenme acá, yo busco la posición. Listo. Entonces, la movemos un poquito para atrás para que podamos poner lo que es el barril selector. Bueno, el barril selector consiste en 3 piezas. Pues, ¿cuáles son? Tenemos el barril como tal, tenemos esta arandela aquí, aunque se ven, esta arandela, y tenemos este buloncito acá, pequeñito, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ingresar lo que es esta estrella selectora. ¿Cómo instala? Va así. Así, y entonces la estrella, observen que tiene acá este surco en donde va a encajar con el bulón. Si lo ponemos, observen que ahí queda encajado. Muchachos, cuando tengan dudas de cómo van las piezas, es muy importante que tengan a la mano, ya sea el manual de servicio de la moto, en donde explica muchas cosas y las piezas que lo componen, o también tengan el manual de despiece, en donde está como todo, donde está literalmente cada una de las piezas del motor y el número de referencia, pues si tienen que ir pues a una tienda a comprar algún repuesto. Pero con este nos guiamos mucho para saber cómo va. Entonces mire que por ejemplo acá nos explican cómo debe quedar. Y así es como lo estamos dejando. Entonces, manual en mano nos sirve mucho de guía. Y también obviamente el registro fotográfico que estamos tomando cuando desarmemos, etc. Entonces, vamos a instalar lo que sería el barril selector. Entonces, simplemente lo ponemos y dejamos que encaje. Espérenme que acá se me desarmó. Acá, listo. Y vamos estas acá. Listo. Entonces iría directamente acá. Y espérenme, yo subo esta garra un poco. Listo. Y acomodo. Entonces miren, ahí ingresó el barril selector, pero las garras todavía no están encajadas en donde corresponde. Lo voy a sacar para mostrarles algo. En el barril van a ver que tienen 3 pistas. Entonces, la pista en medio, esta pista en medio sería la pista que le corresponde al eje primario, ¿cierto? Y estas otras 2 pistas, tanto esta como esta, son las que corresponden al eje secundario, para que lo tengan pues ahí presente. Entonces vamos a instalarlo de nuevo. Denme un momento que a veces se me complica la instalación, pero nada que no solucionemos. Listo. Entonces, como tal, ya tenemos el barril selector. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encajar cada una de las garras, la garra de acá y estas 2 garras, en cada una de las pistas que corresponde. Entonces, empezamos a observar por dónde está. Podemos subir la garra un poquito para que buscarle el camino y que ingrese en el camino que le corresponde. Una vez que tenemos la garra pues ya guiada, yo sé que acá no se puede observar pues muy bien. Cuando ya tenemos la garra en la zanjita pues que le corresponde, entonces ponemos el pasador y lo instalamos en la garra y verificamos que sí entre perfectamente en
en el espacio, en el cárter pues del motor como tal. Entonces, espérenme un momento. Ahí. Y entonces bajamos el pasado. Ahí ya terminó de ajustar. Entonces ya hacemos lo mismo con estas dos. Entonces, voy a quitar esta pues para más comodidad. Ponemos otra vez la garra bien. Y entonces ya buscamos subir el engrane para que encaje en donde le pertenece. Ahí encajó. Hacemos lo mismo con la otra. Lo ponemos en el circuito que le pertenece y la encaminamos hacia donde corresponde. Ahí ya también le ingresó esta. Pero que esta se me sale un poco, si veces es complicado. Pero bueno, nada que con paciencia no se logre. Y tomamos el pasador y ya ajustamos las garras que pasen igual y que ingrese también en el cárter. Entonces ahí termino de ingresar. Entonces miren que ya la caja ya se gira libremente y no se nos atasca. Entonces, antes verificamos que se haya ingresado bien todo, lo movemos un poquito como para que termine de ajustar. Y entonces ya finalmente tenemos que montar este patín en lo que viene siendo como esta cabecita de acá con el resorte para que entonces quede tensionando. El patín, la función que tiene es ingresar en la estrellita que instalamos en la granada para que vaya encajando y entonces eso nos dé como ya la posición de cada marcha. Este patín, ese resorte es algo un poquito durito, entonces ¿qué hacemos? Con un destornillador tomamos la punta de arriba y nos apoyamos apoyándolo en donde va, ¿cierto? Más o menos así, y simplemente bajamos el resorte y nos quedaría instalado. No tiene más misterio que eso. Entonces en este momento miren ya la función que estaría cumpliendo. Observen que cuando cambio de marcha, nos da como cada posición para que ese sea en donde se va a quedar. No debe quedar muy duro, miren que acá queda muy suavecito y se puede pasar fácilmente. Entonces, ya en este momento observemos que tenemos ya como tal todo funcionando. Por ejemplo acá, observen que vamos pasando las marchas, van encajando los engranes, etcétera. Ya obviamente verifiquemos que todo quede bien. Tratemos de buscar como cada una de las marchas. Por ejemplo, miren que acá ya está engranado. Si giro este eje lo trato de tener y miren que no detiene. Está en cambio y así con cada uno. Y observen el funcionamiento. Cada vez que giramos, lo que hacemos es que movemos de posición cada una de esas garras y entonces queda funcionando. Por ejemplo, observen que esta sería la neutra. Observen que el eje no está girando, lo detengo y miren que este gira, pero ya el eje de salida no tiene movimiento, o sea que estamos en la neutra. Listo, ¿qué sigue? Eso sería todo por parte del cárter. Recuerden, manual de despiece o manual de taller para poder saber en dónde va cada cosita. Por ejemplo, miren que en este piñón de primera llevamos dos arandelas. Tenemos una acá externa y tenemos otra acá que va por la parte de adentro, para que lo tengan muy en cuenta. No vayan a dejar ninguna pieza, todo tiene que cuadrar bien. Una vez estas arandelitas se le pueden perder, entonces muchachos, revisen muy bien con el manual de taller o con el manual de despiece que sí tengan todo. Y como les dije, vayan separando como en bolsitas más o menos cada conjunto de repuestos a donde pertenece. Obviamente pues este tipo de manuales les voy a dejar los links en la descripción para que los descarguen, tanto el manual de taller como el manual de despieces, para que lo puedan observar. Listo. Ya ahora el paso a continuar sería directamente aplicarle la silicona a lo que es el cárter del motor. Quizás algunos piensen que este motor no es de silicona, pero no. O sea, este motor no tiene empaque en el cárter, sino que vas con silicona. Entonces, tenemos que aplicar silicona en cada uno de los bordes externos y también estos, por ejemplo, acá internamente. Tenemos que aplicar silicona por todas partes, pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden que si la silicona queda mal aplicada y se va para internamente del cárter, puede quedar un trocito que la bomba de aceite va a tomar la va a bombear, lo va a mandar para un ducto, nos puede taquear un ducto y no nos llega, por ejemplo, aceite a la cabeza de fuerza y directamente se nos frena. Entonces ya les voy a explicar más o menos
cómo la aplico yo, es como mi método, me ha funcionado, como les dije fue el que utilicé el año pasado y en ningún momento tuve como ningún problema pues con esa parte. Entonces les voy a mostrar como cuál es mi método para aplicar la silicona, obviamente una silicona de buena calidad, y entonces ya continuamos. Listo, entonces ya vamos a continuar con la parte en donde echamos la silicona. Entonces por lo general, ¿cómo es que lo hago yo? Directamente lo que hacemos es que echamos un cordón de silicona por toda la mitad de donde asienta pues ambas tapas. Tiene que ser por toda la superficie, tanto como por la parte externa como por estos bordecitos acá que se encuentran ya en la parte interna. Todo debe llevar silicona. ¿Qué es lo que se le hace? Se le aplica un cordoncito delgadito y luego con el dedo la esparcimos para que quede como lo más en la superficie. Y una vez que lo tengamos pues ya así, ya les muestro cómo queda y cómo seguimos. Listo, entonces como pueden observar, acá ya tenemos la silicona pues por cada uno de los bordes del motor. Y entonces ya lo que sigue es que la vamos a esparcir pues con el dedo para que quede ya una capita más homogénea sobre cada una de las superficies. Y ahorita ya también le hacemos a esta parte de acá. Obviamente tengan mucho pues cuidado como que no se vayan para los orificios y demás. Acuerden de no aplicar silicona en donde no va, etcétera. Entonces como pueden observar, acá tenemos la silicona aplicada. ¿Qué es lo que pasa? Pongan mucha atención. Observen que por acá hay muchos restos que no deberían quedar, ¿cierto? Obviamente también traten de que no le queden partes gruesas para que quede bien aplicadita. Tampoco exageren, o sea, que no quede muy gruesa y etcétera. Recuerden, yo no soy mecánico, creo que esta es la manera como más apropiada, así es como lo hemos hecho en las dos ocasiones. Bueno, entonces como saben esto, cuando ya se ponga la otra tapa, la silicona se va a terminar de esparcir, o sea, se va a aplastar y entonces, ¿qué va a pasar? Se nos van a ir partecitas de silicona para la parte interna del cárter. Eso, la verdad, no puede pasar, o sea, tenemos que limpiar ¿cómo? Tenemos que limpiar como todo el bordecito, para que entonces quede como una parte sin aplicar silicona. Entonces siempre hay que desgastarle como por la parte interna para que quede una parte en la que no vaya, porque cuando cerremos con la otra tapa se va a terminar de aplastar y también de esparcir. Entonces hay que hacer como una película así para que no se vayan pasos de siliconas para la parte interna del motor, y así en toda la zona pues donde hemos aplicado la silicona, en estas partes circulares también, en estas partecitas de acá también hay que hacerlo para que no quede pues un exceso y que obviamente pues limpie, porque igualmente vean que queda como un gruesecito que realmente va a ser aplastado cuando pongamos la otra tapa. Listo, entonces ya va a ser esto y más adelante continuamos. Listo, entonces como observan, obviamente cada huequito pues que quede limpiecito, que no quede como con restos de silicona, también en la parte en las que van las guías. Y observen la línea que dejamos internamente para que cuando se presione la silicona no se vaya internamente, obviamente pues no tengamos suciedad dentro del motor. Entonces ya sí, ahora sí, vamos a proceder a cerrar ya el cárter. Ya acá, obviamente pues ya ingresó la tapa motor, pero vea que acá todavía no ha ingresado bien. Entonces acá le vamos a dar unos golpecitos con un martillo de goma para no afectar mucho el centro motor, obviamente suavecito, porque esta linera ingresa pues un poquito apretada, pero ya ingresa normal. Listo, hay que instalar ya la tapa centro. Entonces ahora sí,
Vamos a poner cada uno ya de los tornillos que pertenecen pues a este para terminar de cerrarlo. Y obviamente ya montar lo que sería el selector y la bomba de aceite. Como pueden observar, ya ya le dimos la vuelta pues al motor. Ahora tenemos que empezar a apretar cada uno de los tornillos del centromotor. Tengan mucho cuidado en esta parte porque no podemos barrer ninguna de las roscas, porque obviamente pues sería un daño que sale complicado arreglarlo. Tendríamos que hacer una rosca nueva con helicol y demás. Entonces, como yo lo he apretado en estas ocasiones, básicamente llevamos el tornillo hasta el fondo y cuando una vez está acá, le damos aproximadamente cuartito de giro. Esto no hay que apretarlo con mucha fuerza. Evidentemente es mucho mejor tener torquímetro. Recuerden que yo no tengo torquímetro, pero tenemos el manímetro. Entonces hay que hacerle con mucho cuidado, no exagerar con las roscas, van apretadas simplemente con un poquito de fuerza. O sea, cuando llegue acá, literalmente dale más o menos un cuartito de giro y pare de contar. Obviamente lo mejor para esta pieza pues que todo el cárter, traten de hacerlo siempre en estrella. Entonces, por ejemplo, uno de acá, luego uno de acá, luego lo mandamos para acá, así, etcétera. Entonces, por ejemplo, llevamos el tornillo poco a poco. Recuerden, no esfuerzo, o sea, esto no tiene que ir que con una fuerza, pues no. Con paciencia lo llevamos y le damos un cuartito aproximadamente de torque. No se necesita más. O también lo que les sirve mucho es que cuando estén desensamblando, dejen la marquita como con algún corrector de donde fue que quedó. Entonces observen ahí, más o menos cuartito de giro, pare de contar. Apretamos todo y ya solamente cuando tengamos todo apretado, tanteamos más o menos cómo están cada una de las roscas. Entonces, bueno, ahorita nos vemos. Listo, como pueden observar, ya tenemos todos los tornillos apretados, ¿cierto? Todos los que son en este caso de la parte del cárter. Obviamente pues acá ya otros tornillos, pero yo los tengo separados como parte de la volanta porque primero hay que ponerlos y luego ensamblar acá, cuando ya estemos haciendo esta parte. Recuerden muchachos, mucho cuidado con esta rosca. Evidentemente es mucho mejor tener un torquímetro, el manímetro no es preciso, nos podemos exceder en algún momento. Podemos o partir un tornillo o dañar la rosca del cárter y obviamente sería algo pues fatal. Fatal, entonces tengan mucho cuidado con eso. Compren un torquímetro, si se lo recomiendo, o cuando desensamblen dejen la marquita como con algún corrector, la marquita de donde estaba apretado el tornillo para que lo vuelvan a dejar ahí. Entonces mucho cuidado con ello, ya saben, con calma, no le hagan muy duro. Ya lo que vamos a hacer finalmente es como ya evidenciar que cada uno de los tornillos pues esté realmente como con buen torquecito, sin pasarse. Recuerden, mucho cuidado en esta parte. Y ya entonces procederíamos a armar ya lo que sería la parte de la bomba y demás. Entonces, bien atentos. Bueno, como comentario extra, si por ejemplo de pronto dejan uno de estos tornillos muy sueltos, pues obviamente vamos a evidenciar una fuga pues en la parte donde aplicamos la silicona. Si queda fugando, pues obviamente entonces supongamos que quedara fugando en esta parte de acá. Entonces simplemente lo que hacemos es que apretamos un poquito de este lado y del tornillo también más cercano, de los tornillos más cercanos para quitar esa fuguita. Que como yo les comento, el año pasado que yo hice el procedimiento, realmente lo hice igual que lo estoy haciendo en este momento y la verdad no tuve ninguna fuga. Obviamente acá se ve la carcasa negra, pero ya es de tierra. Entonces, y para que lo tengan presente en caso de que lleguen a quedar con una fuga, entonces simplemente lo que hacemos es que de donde esté la fuga, apretamos un poquito los tornillos cercanos a esa zona y pare de contar. Como pueden observar, ahí ya el motor está pues apretadito, ¿cierto? Y observen que en la parte interna no nos quedó casi resto de silicona, ¿cierto? Observen ahí y observen para allá, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos bien, porque realmente el exceso pues no fue mucho. Si cuando lleguen a quedar esos trocitos, pues obviamente recuerden que abajo tenemos tanto el filtro de la bomba de aceite, como también tenemos el filtro pues que está en la parte inferior por donde hacemos cuando quitamos el aceite del cárter. Entonces obviamente tener muy en cuenta esas mallitas para poder limpiarlo. O sea, una vez que instalemos el aceite, lo ideal no es dejarlo funcionando por ahí los 4000 kilómetros que dice el manual de la moto, sino que debemos cambiarlo obviamente lo más pronto, más o menos por allá los 500, 400 kilómetros después de hacer toda esta modificación, como para que toda la suciedad que pueda haber quedado interna baje y obviamente podamos tener a tiempo la limpieza y que no causemos ningún estrago. Pero como les digo, observen que por ejemplo en la parte de abajo no hay rastros de silicona ni así. Por ejemplo acá sí quedó como un gordito, pero ese simplemente se limpia y paren de contar. Entonces ya saben,
La idea es que obviamente cuando ya apliquemos el aceite, andemos la moto por unos 400 kilómetros y cambio de aceites para ir a la fija. O sea, sé que es muy exagerado, pero es mucho mejor prevenir que lamentar. Bueno chicos, ya entonces vamos a dejar el video hasta esta parte, ya que se nos está volviendo muy extenso pues explicando como cada uno de los pasos. Entonces para el próximo video vamos a dejar pendiente lo que es la instalación del selector de los cambios y de la bomba de aceite. Es algo muy corto, ese va a ser el próximo video. Y próximamente entonces vamos a finalmente montar tanto el cárter en el chasis de la moto y empezar a armar lo que es la cabeza de fuerza. Eso sería el próximo video. Entonces espero que se hayan disfrutado el video. Recuerden todas las sugerencias, dudas e inquietudes que puedan tener, me la dejan en los comentarios. Cualquier mejora que puedan considerarme, cualquier consejo que me puedan aportar, muy agradecido de poder leerlos. Y entonces espero que tengan un feliz día o resto de día. Hasta la próxima.